Capítulo 5. Alida no lograba conciliar el sueño, la embargaba una profunda emoción al pensar en el vals que había bailado con el príncipe y en las extrañas sensaciones que experimentó cuando se unieron sus labios. Jamás había imaginado que un beso pudiera ser algo tan maravilloso y capaz de hacer vibrar todos sus nervios. Al acariciarla él había comprendido que formaban parte el uno del otro. Qué extraño que no se hubiera dado cuenta al conocerlo. Aquello era el amor, lo que siempre había soñado que sentiría por un hombre y que al fin llegaba a su vida. Pero casi al tiempo que el resplandor de esta revelación la deslumbraba recordó que el príncipe pertenecía a Mary y le pareció que caía desde el cielo al fondo de un abismo. Le amo, susurró convencida de que nunca querría a otro hombre, de que solo habría un amor en su vida. Muchos hombres me admiraban, le había contado su madre en cierta ocasión. Me enviaban flores y me cortejaban, pero jamás salía sola con ninguno de ellos. La gente suponía que llevaba una vida alegre, ligera, pero en realidad era bastante aburrida. En cuanto terminaba la función, a casa. Y luego conociste a papá, ¿verdad? Fue en una función especial para el emperador de Austria. Al terminar subió al escenario y le presentaron a todo el elenco. Llevaba una comitiva de muchos diplomáticos. Tu padre se encontraba entre ellos. ¿Y os enamorasteis a primera vista? Creo que en cuanto nuestras miradas se cruzaron supimos que éramos el uno para el otro. Eso es lo que ahora yo siento por el príncipe, se dijo Alida recordando las palabras de su madre. Pero papá era soltero, libre, y el compromiso entre Mary y el príncipe era tan firme como si ella tuviera ya el anillo en el dedo. Debo olvidarlo. Pero sabía que era imposible. No obstante, aunque jamás volviera a verlo, nunca se avergonzaría de amarle. No era simple ilusión ni mera atracción física. Era un amor tan fuerte y profundo como si hubiera existido siempre. Con una punzada en el corazón se preguntó si Vladimir sentiría lo mismo por ella. Tal vez después de todo para él solo era otra jovencita bonita y como haría un matrimonio de conveniencia podía coquetear además de tener esposa. No es verdad, le gritó una voz interior. Estaba tan segura como si él mismo se lo dijera de que no había nada sórdido en los sentimientos que existían entre ambos, sino una magia indescriptible, un vínculo que los uniría de por vida aunque no pudieran estar juntos. En cuanto Mary se case, pensó, me enviarán a Inglaterra y no volveré a verlo nunca. Se sentía agonizar al pensar que esto sucedería y nada ni nadie lo podría impedir. Debía regresar a la vida gris, la desdicha y los sufrimientos en el castillo de sus tíos, y Mary llevaría el apellido del príncipe y le daría hijos. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas al pensar en ello. En cuanto amaneció Alida se levantó y se vistió. Aunque no lo reconocía, la esperanza de ver a Vladimir la animaba. Quiso admirar de nuevo el vestido que luciera la noche anterior y sorprendida descubrió que las orquídeas habían conservado su frescura, lo cual se le antojó un mensaje de esperanza. Pero casi enseguida se dijo que era una tontería. Debo aceptar los hechos. El príncipe será el marido de Mary y aunque le ame con toda mi alma y mi corazón nunca podré decírselo. Pero no podía alejar la idea de que algo más fuerte que ellos mismos los atraía. Se inclinó para besar los pétalos de una de las orquídeas. Y de inmediato se obligó a alejar de su mente un mundo de sueños que jamás se convertirían en realidad. Salió a la salita para buscar un libro. Leería hasta que los demás empezaran a levantarse. No había olvidado el bolso de la gran duquesa. Lo tenía oculto en el fondo de un cajón, bajo su ropa interior, donde no era probable que lo encontrase alguna doncella. Escogió un libro interesante y se sentó a leer, pero no lograba concentrarse. Los recuerdos de la noche anterior no la dejaban en paz. De pronto se abrió la puerta de la sala y se asomó un lacayo que le hizo una seña para que se acercara. Sorprendida, Alida se levantó y lo siguió cuando él se adelantó por el corredor. Supuso que sería la gran duquesa quien enviaba por ella y se dijo que debía haber llevado el bolso. Pero no, era todavía demasiado temprano para que la dama se hubiera despertado. Entonces, el lacayo llegó a la escalera y en lugar de seguir adelante, hacia donde estaban los aposentos de la dueña de la casa,
Empezó a descender. Alida lo siguió intrigada y se sorprendió al encontrar en el vestíbulo al conde Iván. Por la forma en la que la miró era evidente que esperaba impaciente su llegada. Seguramente deseaba que entregara a Mary algún recado urgente. Sin embargo, cuando llegó junto al hombre, este le dijo: «Deseo que venga conmigo». «¿A dónde?». «Se lo diré más tarde. Es muy importante, de lo contrario no la habría hecho bajar tan temprano». Se acercaron varios sirvientes que de inmediato le pusieron una gruesa capa de pieles con capucha forrada. «No es mía», protestó Alida. «Siempre hay aquí pieles disponibles para quien las necesite», dijo el conde. «¿A dónde vamos?», preguntó Alida, pero ya él se dirigía a la puerta principal. Afuera esperaba un trineo con el escudo de los Benkendorf tirado por 4 espléndidos caballos negros. En cuanto subieron y los criados los hubieron cubierto con mantas de piel, el trineo arrancó velozmente. «¿A dónde me lleva?», preguntó asustada Alida. «Todo se le explicará en cuanto lleguemos». Alida no dijo más. Tenía la impresión de que sus preguntas no obtendrían respuestas. No fueron lejos. Pronto el trineo se detuvo frente a un edificio de alta escalinata donde había varios soldados montando guardia. Alida supuso que era un palacio. Cuando entraron en el vestíbulo de mármol, algunos sirvientes le ayudaron a quitarse la capa. El conde se había adelantado y ella lo siguió por un amplio corredor sin alfombrar. El sonido de las pisadas resonaba y Alida se sintió pequeña e indefensa con su humilde vestido gris. Siempre había sido muy sensible a los olores. Aunque el interior era cálido, había un olor acre y denso en aquel lugar. No tardó en reconocerlo. Era el olor del miedo. Ya había recorrido un largo trecho cuando dijo al conde: «Insisto en que me diga a dónde vamos». «Creo que no debí venir con usted sin pedir la autorización de la gran duquesa». «No hay razón para que pidiera su autorización», respondió cortante el conde. «Soy su huésped». «¿Dónde estamos?». «En la cancillería de su majestad». Alida se detuvo. «¿Qué cancillería?». «No importa». «¿Alguien desea verla?». «¿En la tercera sección?». «¿Qué sabe de eso?». «¿Por qué me ha traído aquí?». «Todo se le explicará». La esperaba el general Duvet. Alida comprendió que la habían llevado para interrogarla y decidió no demostrar temor. Preveía que el interrogatorio sería acerca del señor Tatkensky. La policía secreta debía de haberla visto en el muelle. Mas pasase lo que pasase, ella no involucraría al príncipe Vladimir. Sabía que el conde lo detestaba. Mary se lo había dicho y estaba segura de que le encantaría causar problemas al hombre que encabezaba el movimiento de emancipación. «Debo mostrarme tranquila y cortés», se propuso, «y decir la verdad hasta donde sea posible». Recordó que su padre le había dicho una vez: «Una de las grandes artes del engaño, así como de la diplomacia, es decir la verdad cuando se pueda y si tiene que decirse una mentira que sea buena». Pues bien, ella seguiría esa norma. A quien menos se debe implicar es al príncipe, decidió. Como detestaba al conde Iván. Se daba cuenta de lo sencillo que había sido para un hombre de su experiencia seducir a Mary, joven ansiosa de escapar de las restricciones de su hogar, sedienta de halagos masculinos. Era un hombre cruel y despiadado que no se detendría ante nada para salirse con la suya. Al fondo del pasillo que recorrían había una puerta custodiada por guardias que al verlos se cuadraron y los dejaron pasar. El conde y Alida entraron en una antecámara con largos bancos de madera donde estaban sentadas numerosas personas. Al notar que ni siquiera levantaban la vista por curiosidad, Alida pensó: «Son gente sin esperanza, saben lo que les espera y que no hay forma de librarse de ello». Cuando un estremecimiento la recorrió, se dijo que era inglesa y era imposible que la hicieran desaparecer, ni siquiera mediante un accidente fingido, sin que la gran duquesa y el príncipe investigaran el asunto a fondo. Al pensar en Vladimir la invadió una sensación de valor. Él sería valiente en circunstancias similares y también yo debo serlo. Cruzaron 2 puertas más, ambas custodiadas, y entraron en un despacho impresionante con altas ventanas a un lado y grandes mapas al otro. Tras un enorme escritorio situado al fondo se encontraba sentado un hombre que vestía uniforme de policía secreta. Al contrario que la estancia el general Duvet, pues de él se trataba,
No era hombre que impresionara por su estatura, pero sí tenía una expresión cruel, propia de un hombre intrigante y con mente tortuosa. Mientras Alida se acercaba, el general le dirigió una mirada burlona. «Le agradezco que haya venido, señorita Shenley». «No tenía alternativa, general», respondió Alida con una tranquilidad que estaba lejos de sentir. «Siéntese, por favor». El general aparentó que buscaba algo entre sus papeles y Alida, comprendiendo que era para ponerla nerviosa con la espera, se obligó a pensar en su baile con Vladimir. Así logró calmarse. «Deseaba que viniera, señorita Shenley», dijo al fin el general sin mirarla, «porque es la única persona que puede ayudarnos en un asunto muy serio». «¿Qué puede ser?», preguntó Alida con fingido tono de sorpresa. «Es referente a un hombre enemigo del Estado con quien usted conversó a bordo del barco inglés que la trajo aquí. Él se apellida Tatkensky». «Ah, sí, lo recuerdo». El general levantó de pronto la cabeza y en un tono tan cortante que sobresaltó a Alida preguntó: «¿Por qué fue usted ayer al muelle a esperar un barco?». «Una maleta de mi equipaje se quedó en Kiel», respondió ella tranquila, «y supuse que las autoridades serían tan eficientes como para enviarlo en el siguiente barco que viniese a San Petersburgo». «¿Cómo pudo extraviarla?». «No tengo idea», sonrió Alida. «Era una maleta pequeña y debí olvidarla en mi camarote». «¿Por qué no envió a su doncella a recogerla?». Alida negó con un movimiento de cabeza. «Imposible. La doncella que trajimos de Inglaterra solo atiende a mi prima Lady Mary y no hizo mi equipaje». Si, como yo temía, la etiqueta de identificación se hubiera extraviado, ella no habría podido reconocer la maleta. El general no dijo nada y Alida notó que el conde, sentado junto a ella, la observaba con fijeza. Se obligó a sonreírle y añadió: «Siempre me ha sorprendido que no se pierda más equipaje en un viaje largo. Cuando se cambia tantas veces de medio de transporte es fácil olvidar algo». El conde no hizo ningún comentario y el general, como si creyera que Alida lo hacía de menos, preguntó secamente: «¿Cuándo habló con usted el señor Tatkensky le indicó la fecha en que pensaba llegar a San Petersburgo?». Era una pregunta insidiosa, pero Alida logró responder sin titubear un segundo: «Pero sí, el señor Tatkensky me dijo que se dirigía a Estocolmo». «¿Le dijo por qué?». Alida negó con la cabeza. «¿Le dijo que intentaba encontrar a su madre?». «Me dijo que su padre había muerto». «Tengo entendido que lo enviaron a Siberia». «Era un revolucionario, un anarquista», declaró el general en tono áspero. «El señor Tatkensky es ahora ciudadano británico». «Así que se lo dijo». «Sí, es verdad, aunque para lo que va a servirle», desdeñó el general. «Supongo que sabrá que en Rusia tenemos métodos para hacer que la gente nos diga lo que deseamos saber». «¿Qué métodos usan?», preguntó Alida con ironía. «¿Arrancar las uñas, un método que Inglaterra abandonó en la época isabelina, o el potro que se utilizaba en la Inquisición?». Sonriendo añadió burlonamente: «Estoy segura de que mi tío el duque de Berkhamsted, consejero de la reina, y mi tía, que está emparentada con muchas familias reales de Europa, se sorprenderán si regreso a Inglaterra sin uñas y más estirada que de costumbre». Notó el asombro del conde Iván ante su manera de hablar. El general se limitó a tabalear sobre el escritorio antes de decir: «Bien, señorita Shenley, ahora dígame cómo estaba vestido el señor Tatkensky cuando desembarcó ayer». «¿Venía en ese barco?», preguntó ella con aparente sorpresa. «Soy yo quien hace las preguntas. Pero si ya le he dicho que iba a Suecia». «Así pues asegura no haberlo visto desembarcar». Sin embargo permaneció junto a la pasarela mientras todos los pasajeros bajaban. «Simplemente esperaba que desembarcase para poder subir a bordo». «No hay espacio suficiente en la pasarela para que dos personas caminen al mismo tiempo en dirección contraria». «Ya lo sé». «¿Insiste en que no vio a Tatkensky?». «Ya me he cansado de repetir lo mismo», repuso Alida irritada. «El señor Tatkensky me dijo que iba a Suecia y yo no tenía por qué no creerle. Así que ¿por qué iba a prestar atención a los pasajeros que desembarcaron ayer?». Su voz se suavizó.
Me compadecí de él porque me dijo que su padre había sido asesinado de forma brutal en Siberia. Temo, general, no poder ayudarle más y creo que debo volver al palacio antes de que mi prima Lady Mary empiece a inquietarse por mi ausencia. Se puso de pie y notó la sorpresa en los ojos del general Duvet. El conde le preguntó entonces con voz imperiosa. Le dijo el príncipe Voronsky cuánto simpatiza con el señor Tatkensky. ¿Simpatiza con él? ¿Cómo es posible? ¿Y le dijo que el señor Tatkensky venía a Rusia a buscar a su madre? Preguntó el general. ¿Todavía vive la madre del señor Tatkensky? Exclamó Alida. Pero él me dijo que llevaba 15 años fuera de Rusia. Después de tanto tiempo, si no ha sabido de ella debe suponer que ha muerto. Suspiró. Me da lástima, parecía tan triste y enfermo. Yo le ofrecí mis condolencias cuando el conde Iván nos vio juntos en el salón. Sí, eso lo sé. Lo que trato de descubrir, señorita Senley, es dónde podría localizar al señor Tatkensky en estos momentos. Siento no poder ayudarle. Como no envíe usted a alguien a Estocolmo, no sería difícil localizarlo si estuvo a bordo de alguno de los barcos que zarparon de Kiel hacia la capital sueca. El general lanzó un suspiro de exasperación y miró al conde. Este interrogatorio no nos conduce a ninguna parte. Estoy convencido de que el príncipe Voronsky ayudará a Tatkensky si es que ha venido a Rusia, manifestó el conde. Ha ayudado a muchos ya. Pero jamás hemos logrado probarlo, gruñó el general. Yo lo probaré tarde o temprano. Y me parece muy extraño que la señorita Senley se molestara en levantarse tan temprano para acudir al muelle cuando cualquier sirviente pudo recoger el equipaje. Alida lanzó un suspiro de impaciencia. Ya le he explicado que nadie podía identificar la maleta más que yo. Además, no fue ningún sacrificio ir al muelle. Disfruté del paseo en trineo por la ciudad. Era la primera vez que subía en uno. Se volvió hacia el general y se obligó a sonreírle. Creo que viajar en trineo es muy romántico. Qué suerte estar en San Petersburgo cuando hay nieve. El general Duvet se puso de pie. Creo que no debo retenerla más tiempo, señorita Senley. Le agradezco que haya venido. Si sabe algo acerca del señor Tatkensky o si se pusiera en contacto con usted, comuníquenoslo por favor. No sé por qué habría de ponerse en contacto conmigo, respondió ella con ligereza. Mientras se dirigía a la puerta oyó que el conde le preguntaba al general en voz muy baja. ¿Está seguro que dice la verdad? Sin necesidad de volverse tuvo la sensación de que el general se encogía de hombros. En silencio recorrieron el camino de regreso y cuando ya se alejaban de la Cancillería en el trineo, el conde Iván dijo a manera de excusa. Espero que comprenda que hombres como Tatkensky son enemigos del Estado. No se puede permitir que entren en el país clandestinamente. Por supuesto que lo comprendo, repuso Alida con voz dulce. Estoy segura de que su majestad el zar aprecia su interés. En cuanto a la gran duquesa, le estará muy agradecida cuando se lo cuente. Después de una pausa el conde pidió. Querría que me hiciera el favor de no mencionarle a la gran duquesa dónde ha estado esta mañana. Como sabe, es amiga de Nicolás Miliutin, que arma mucho alboroto a propósito de estos incidentes. Como ella no dijera nada, el conde Iván prosiguió. Miliutin tiene relación con los comunistas. Estuvo en la cena que se ofreció cuando ustedes llegaron y mi padre se sorprendió muchísimo al encontrarlo allí. Me temo que no recuerdo quién es. Manténgase alejada de él, le advirtió el conde, y prométame que no dirá nada de su conversación con el general Duvet ni a la gran duquesa ni al príncipe Voronsky. Creo que ha ido usted demasiado lejos, conde Iván. No creo que sea habitual que se interrogue a una visitante inglesa de esta manera, sin protección y sin compañía de respeto. Es verdad. Por eso le pido que no mencione a nadie el asunto. Será mejor para su prima. Alida levantó una ceja. ¿Mejor para mi prima? No hay razón por la que Mary se vea involucrada en esto. Por supuesto que no. Ella jamás habló con el señor Tatkensky, mientras que yo estoy bajo sospecha por haber cruzado unas cuantas palabras de consuelo con un desconocido que evidentemente sufría. Con voz irritada agregó. Qué extraño país donde se sospecha de alguien por una acción tan simple. Para su alivio llegaban ya al palacio Mijailov. Espero contar con su discreción, insistió el conde. Yo desearía contar con la suya, fue la réplica de Alida y fijó sus ojos en los del hombre. Luego,
Antes de que él pudiera contestar descendió del trineo y se apresuró a subir la escalinata. Todavía era temprano y cuando llegó a la salita de su aposento Mary todavía no se había levantado. Fue entonces cuando sintió que un estremecimiento la recorría. Era aterrador pensar dónde había estado y que el conde Iván, debido al odio que le tenía al príncipe, la hubiera sometido a una experiencia tan desagradable. Aquel era el motor de todo, el odio del conde Iván hacia el príncipe Voronsky. Tenía que prevenir a este. Rezó para que el señor Tatkensky hubiera podido huir con su madre ayudado por el príncipe. Pero si los detenían Vladimir podía verse involucrado. Alida se estremeció. Debía avisarle. Pero sabía que solo en sus aposentos privados podrían hablar sin riesgo de que los escucharan los espías que sin duda había en el palacio. Más tarde la gran duquesa mandó aviso de que almorzarían temprano porque luego irían al palacio de invierno para visitar a la zarina. Al entrar en el comedor privado de la dama Alida le entregó el bolso que recogiera la noche anterior. «Cometí una tontería anoche señora», dijo en voz alta para que los sirvientes la escucharan. «Tomé su bolso por equivocación al terminar el baile. Me preguntaba dónde lo habría dejado». «Gracias por guardármelo querida». La gran duquesa metió el pequeño bolso dentro de otro más grande e hizo una seña para que empezaran a servir. Durante el trayecto en trineo hacia el palacio de invierno Alida se preguntaba cómo podría hacerle saber a su anfitriona que deseaba ver al príncipe a solas. El palacio era tan extraordinario como Alida esperaba, un edificio enorme al lado del Hermitage, que fue construido por la zarina Isabel en 1762. El Palacio de Invierno hoy día forma parte del complejo de 6 edificios que conforman el Museo Hermitage. En él viven 6.000 personas, les explicó la gran duquesa. ¿Tantas?, exclamó asombrada Alida. La zarina tiene 200 damas de compañía a su servicio permanentemente y hay 400 cocineros. Mientras recorría una gran cantidad de salones rumbo a los aposentos privados de la zarina Alida pensó que llevaría toda una vida conocer cuánto de valor había en ellos. «Lo que me gustaría que vierais, si hay tiempo», dijo la gran duquesa, «es el invernadero de cítricos». Se trata de un verdadero jardín situado en el primer piso. Como os habréis dado cuenta tenemos inviernos muy largos y gran parte del tiempo debemos pasarlos sin salir a la intemperie. Por eso en la mayoría de los palacios rusos encontraréis flores de invernadero. Quedé muy impresionada por las flores del suyo señora, comentó Alida. El príncipe os lo debería mostrar en todo su esplendor. Él mismo inventó un sistema de iluminación muy ingenioso que produce a voluntad la impresión de luz solar o lunar. ¡Qué extraordinario!, exclamó Alida. Algunas veces en pleno invierno bailamos sobre el césped a la luz de la luna y nos sentamos junto a los rosales en flor. No pudieron charlar más porque llegaron a los aposentos privados de la zarina. El primer salón era pequeño y estaba decorado en rosa y blanco. El siguiente tenía pinturas magníficas y una jaula dorada con papagayos de plumaje multicolor. De allí pasaron a una habitación de grandes ventanales donde las esperaba su majestad imperial. Todavía era muy hermosa pero se la veía triste rodeada por un ambiente rígido y solitario. Parecía como si se hubiese aislado del mundo. Llevaba un vestido de encaje de Bruselas y una capa de armiño. La zarina se inclinó para besar a la gran duquesa Helen. Esta le presentó primero a Mary y después a Alida que hicieron una profunda reverencia cada una. «La gran duquesa me dijo que os gustaría ver mis joyas», dijo con voz un tanto impersonal. «Adoro las joyas majestad», declaró Mary. «Entonces os agradarán las mías». Las llevó a su dormitorio donde todas sus magníficas joyas se exhibían en estuches de cristal. En una vitrina aparte se encontraban las joyas de la corona. «Poseo casi toda clase de gemas», explicó sonriendo lentamente mientras les mostraba esmeraldas, rubíes, turquesas, zafiros, perlas y diamantes. La corona del zar se guardaba en otra parte del palacio. En cuanto a la de la zarina era bastante pequeña. También había enormes collares de diamantes con piedras colgantes del tamaño de un huevo de paloma y un rubí de tamaño asombroso y larga historia. A Alida le llamó especialmente la atención una pequeña pistola incrustada de rubíes y diamantes. «¿Es de verdad?», preguntó. «Sí, el zar me la regaló cuando estábamos recién casados para reemplazar la corriente que yo usaba de joven».
¿Sabe usar la majestad?, preguntó Mary. Por supuesto, la mayoría de las jóvenes rusas aprenden a disparar para protegerse de los lobos y de los osos que penetran en los jardines de las casas de campo. Si yo viera un lobo me asustaría tanto que sería incapaz de dispararle, exclamó Mary. Sin duda el príncipe te enseñará a disparar. Él es un excelente tirador. Alida jugueteaba con la pistola. Es tan ligera. Parece increíble, majestad, que algo tan ligero sea efectivo. Se diría que estás acostumbrada a las armas, observó la zarina. Mi padre me enseñó a usarlas cuando vivíamos en París, explicó Alida. Era muy buen tirador y pensaba que si una mujer tenía que viajar debía saber defenderse. No pensaba en lobos ni osos sino en bandidos. La zarina le dirigió una triste sonrisa. Todos tenemos nuestros propios enemigos, comentó, y Alida pensó cuán cierto era. Tomaron el té en el gabinete de la zarina, repleto de valiosos adornos y flores de exquisita fragancia. En cuanto terminaron, la zarina se puso de pie. Me temo que debo atender varios asuntos, dijo a la gran duquesa, pero nos veremos de nuevo por la noche, Helen. Agradezco mucho vuestra invitación a cenar y a la ópera en el Teatro Imperial. Será un placer asistir, repuso la gran duquesa. Mary y Alida asistirán a un baile en el Palacio Benkendorf. Yo no las acompañaré, pero la princesa Radziwiłł prometió hacerse cargo de ellas. En ese caso estarán en buenas manos, sonrió la zarina. Cuando regresaban al Palacio Mijailov en el trineo, Mary exclamó: ¡qué fabulosas joyas! Daría cualquier cosa por tener diamantes o esmeraldas como esos. Las joyas no son consuelo para un corazón que sufre, comentó la gran duquesa. ¿No es feliz la zarina?, preguntó Alida. Siempre está muy triste. El zar disfruta con la compañía de mujeres hermosas y, al igual que todos los rusos, anda siempre enamoriscado. Al hablar lanzó una mirada de soslayo a Mary y Alida comprendió lo que le insinuaba. El interés del conde Iván por ella no sería duradero. ¿Quién podría culpar al zar?, opuso Mary con voz dura. Al fin y al cabo no hay que compadecer tanto a la zarina. Tiene una altísima posición social y posesiones fantásticas. Es verdad, pero me pregunto si le sirve de algo, suspiró la gran duquesa. Mary no contestó. Alida por su parte pensaba: tiene razón, es el amor lo que cuenta, no las posesiones ni el encumbramiento social. Ella podría vivir en una buhardilla con el ser amado y ser feliz, muy feliz. De pronto recordó que debía prevenir al príncipe Vladimir de las intenciones del conde Iván. Disculpe, señora, empezó a decir titubeante a la gran duquesa. Desearía pedirle que le pregunte al príncipe si el señor Stroyensky le dejó una partitura que me prometió antes de marcharse de San Petersburgo. Se lo preguntaré. Estoy segura de que el señor Stroyensky no olvidó su promesa y el príncipe se la enviará en cuanto pueda. Muchas gracias, señora. El corazón de Alida dio un vuelco y sus ojos se iluminaron. Pronto vería de nuevo a Vladimir. Vería al hombre que amaba, el que le había robado el corazón con un beso.